tal? Es un gusto recibirle como siempre en Economía y Mercados para hacer los análisis día con día, ¿verdad? Pero pues presentarnos con usted en el cúmulo de estos mismos para no estar incidiendo con unas pequeñas variantes de toda esta situación que está fluctuando muy difícil. Ya vio usted, abrimos con el programa que vaticinó lo que muy buenos analistas ubican y gentes que están viviendo la situación difícil en sus economías en diferentes grados de dificultad, ¿verdad? Algunos con conflictos bélicos tremendos y otros en la repercusión derivada en mayor o menor grado por los mismos. Pero ya vimos que este 2026 tristemente se ve como el año de las guerras, se están acentuando. Definitivamente también es por el proceso de transición, no es nada más una mera situación ahorita de los conflictos que vayan variando por intereses de una o de otra parte de los grupos, sino es ese proceso mismo que estamos hablando del cambio unipolar, del cambio de la hegemonía, del cambio de esa potencia dominante que a través de la historia se ha visto, lo hemos comentado, y que ahorita pues estamos viendo es la transición que está llevando el ámbito mundial, de que Estados Unidos está dejando de ser el hegemón y ahora viene la multipolaridad, que también pues ya hemos comentado, está pues tripolaridad fuertemente, que es la alianza tremenda que han hecho el equilibrio de la Federación Rusa, de hoy por hoy con el poderío militar pues el más avanzado del mundo, y China, que tiene pues la fuerza económica y por supuesto también va rearmándose. Tristemente es el problema que traemos, el cúmulo de armas en el planeta, que ya ahora sí que si fuera una chispa de alguien, un error que vaya, difícilmente quedaríamos alguien aquí en el planeta, ¿verdad? La biosfera hay que conservar esta maravilla. Para los ateos sería conservar el milagro, ¿verdad?, de la vida que se ha manifestado en el planeta. Para los creyentes, pues esta extraordinaria oportunidad que Dios nos ha dado para estar como la especie más inteligente que debe ser racional y en armonía. Así que vamos a continuar viendo de este año 2026, el año de las guerras, el cómo se está acentuando, pero tenemos que ir también a ubicar ese estado emocional, la psicología de los individuos que van llevando este aspecto, pero que no son los que mandan por sí solos. O sea, no quiere decir que Donald Trump sea la persona que esté dirigiendo los destinos de Estados Unidos y la obvia repercusión, porque el que ya deje de ser el hegemón no quiere decir que no es una potencia, pues es enorme, está, y sobre todo para los del continente americano, no tenemos más alternativa que ver su efecto más fuerte. Igual Vladimir Putin, pues no es la persona que por sí solo dirija a la Federación Rusa, o Xi Jinping sea la persona que por sí solo dirija a China. Estamos viendo que son los grupos de poder en el fondo que son los que están decidiendo el destino de su propia sociedad y su efecto al exterior. Entonces aquí vemos el grupo de Donald Trump que está comandando, pero pues vemos que sean demócratas o sean republicanos, solo es una pantalla de la esencia de esos grupos de poder que a principio y final de cuentas no dejan de ser belicistas. Recordemos que su mejor producto, lo que mejor negocian ellos en su economía, son los productos de la guerra. Entonces tienen que buscar sus mercados y sus consumidores están donde están los conflictos, que es lo que vamos a ver ahorita. Y psicológicamente, pues tratamos de ver algunos puntos de inflexión, paralelismos y, en fin, las partes donde pudieran intercruzarse, aunque hay diferencias de Luis XIV, al que se le hace la referencia de la frase, que no está totalmente comprobada en la historia que lo expresara, pero sí se le asocia, se le alude el de que llegó a sentir que era pues el ombligo de la creación, Luis XIV, cuando se le alude la frase de "el Estado soy yo". Y pues vemos aquí, estamos hablando de un hombre que nació en el 17, terminó su existencia en el siglo XVIII, y
tenemos a Donald Trump. No quiere decir que sean los únicos, pero pues hablamos para efectos de este programa, esa analogía, y pues vemos a Donald Trump, que es otra persona que está prácticamente diciendo que también pues es el ombligo de la creación, que casi deberíamos estar agradecidos, ¿verdad?, en el planeta de su existencia, y que todo lo que hace es maravilloso. Así es que, ¿en qué coinciden ellos? Que terminaron llevando a sus países, los dejaron en una situación pésima, en una condición económica quebrada. Estados Unidos ya lo está viviendo, y tuvieron diferencias, claro, en la cultura. Luis XIV era más culto que Donald Trump, por supuesto, veía las artes, todo ese tipo de situaciones contrario a Trump, pero sí tenían ese aspecto de egolatría extrema, bélicos, completamente bélicos. La historia marca a Luis XIV como un hombre muy agresivo, muy guerrero, y Donald Trump, pues aunque diga que quiere ser el de la paz, que solo él se cree sus shows, ¿verdad? Solo él tiene en su mente esa idea, es el mitómano, o será un especialista en ese marketing, esa mercadotecnia que maneja para tratar de envolver a medio mundo, pero creo que ya hay una mentalidad muy despierta y muy analítica de la gente, y yo creo que en Latinoamérica, que es donde tenemos que reflexionar muy bien este aspecto, ya la gente está más politizada. Comencemos bien con las láminas para ir haciendo como es su característico. Bueno, pues aquí está en la alusión, ¿verdad?, de Donald Trump, bien vestido, así como los tiempos, ¿verdad?, de rey de Francia, y haciendo la frase aludida de "el Estado soy yo", y creo que en lo que Trump nos está demostrando, pues no hay muchísima diferencia para eso. Tendríamos que ver la siguiente lámina para que avancemos. Bien, pues estamos viendo que no hay ninguna condición diferente. El aspecto de Ucrania sigue. Se está dejando de hablar casi de ello, estamos entrando a otras guerras, y el recuadro creo que nos falta ahí. Entonces, pasamos a otros aspectos, que los señores ya están acabando en Ucrania. Acuérdense que ofrecieron hasta el último ucraniano, pobre pueblo, como decimos, sacrificado por lo peor que puede tener una nación, que es un vendepatrias, y desgraciadamente pues a todos los demás les conviene crear y sacrificar un terreno ajeno a la gente ajena, totalmente para mantener un conflicto. Y esto es la OTAN, que ya vimos también cómo los trata Donald Trump como peones, y a principio y final de cuentas, pues ahí está. Sin embargo, parece que Ucrania estuviera bajando de término. No, ahí está latente. Es un conflicto tremendo de la agresión que tenían para rodear, y toda la serie de engaños que han hecho a la Federación Rusa. Aquí no somos ni rusófilos ni rusófobos, ¿verdad? Ni rusófobos, no hacemos ninguna diferencia en ninguna parte. Mencionamos todo, como siempre, leyendo, estudiando, analizando, y usted puede recurrir y ver todo esto en materia en la red. Siguiente lámina. Seguimos, pues está el aspecto, ¿verdad? Tenemos lo de Palestina, tenemos el aspecto de todo lo que sabemos está sufriendo. Parece que se distrae también ese tema, tratan de alejarlo, sigue el genocidio. Esto es lo que de repente todos esos comentólogos y opinólogos que están ahorita, de que a Cuba se le manda, y que un buque de petróleo, y que si está mal, o de derivados como la gasolina, en fin, y que si está mal si lo manda la presidenta de México, no. Bueno, analicemos, si lo están pagando, pues es una venta. Aquí el problema es que de estos comentólogos y opinólogos, que es el problema que tenemos en la red, que hoy todo mundo se cree analista, estudioso, sin darle una ojeada más que a lo que leen en un título, ¿verdad?, de un blog, o checan un periódico, o escuchan una nota en el radio, y ya empiezan a opinar de lo mismo. Desgraciadamente, eso empobrece toda la situación. Sin embargo, genera una opinión hacia una ruta equivocada. Esto es mucho más grave, ¿verdad? Porque los Estados Unidos habla que según la democracia en la isla de Cuba, que para restituirla, porque pobre pueblo, pero no hace nada en Gaza, en el genocidio, lo que se está ubicando ahí. Es más, pues ya traen hasta sus acuerdos para hacer la Riviera de Gaza,
a costa de toda la gente que vive ahí. Esto es algo de lo que tenemos que reflexionar, que si hablamos que sea con equidad, si se habla de las democracias, sea de esta manera. Entonces, ahí no hay señalamientos en la primera que veíamos hacia Ucrania, no pasa nada, todo lo que hagan, los robos de todo ese dinero, todas las atrocidades que están haciendo con ese pobre pueblo, no lo ubican y se lo cargan a la Federación Rusa. Lo de Palestina, pues simple y sencillamente no dicen nada, a pesar de que la ONU, y sin temor a equivocarme, creo que en 3 veces ya la abrumadora mayoría de los países han dicho Estados Unidos quita el bloqueo. ¿De qué ha servido? De nada. Simple y sencillamente de nada. Entonces, eso no se toca el tema, pero sí tiene que estar ubicando que la isla de Cuba, otros aspectos distraen la atención y tenemos que checar en esto. Este es el aspecto que vemos de la analogía, las agresiones de un Luis XIV, ¿verdad?, hacia sus vecinos, y el aspecto de Trump, pues ya más allá de los vecinos, ¿verdad? Porque vemos no solo aquí en América Latina, también lo que intervienen en África, en Medio Oriente, o a través de esa guerra proxy en Ucrania. Siguiente lámina. Pues bueno, el caso de Irán, que también pues lo traen muy marcado, distrayendo las anteriores que mencionamos también. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente siempre parece que ellos marcan la pauta. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Entonces, el que no se someta con ellos, cuando estaba Reza Pahlavi hace unas generaciones, muchos de ustedes ahorita no habían nacido, otros sí lo recordarán, pues era una persona que mientras tenía la entrega completamente al bloque de la OTAN, por llamarlo así, porque pues ahí interfieren pues tanto Inglaterra como Francia, Estados Unidos y el vecino Israel, pues ahí no pasaba nada, ¿verdad? Porque estaba la entrega de los recursos naturales. Pero después, posteriormente, cuando ya creo que fue el ayatollah Ruhollah Khomeini, cuando ya sacan completamente toda esa situación y ellos se ubican, nada más lo que querían hacer es lo que siguen haciendo ahora, tener sus propios recursos naturales a beneficio de su pueblo. Ese es el pecado. No es de que si esto es comunismo, si esto es el eje del mal. No, no, no. Es toda una mercadotecnia, toda una difusión tremenda que hacen para seguir agrediendo a quien no se deja. Si no, vea usted, ahí está, Irak, Libia, Afganistán. Nada más por mencionarlos ahorita, aparte de lo que vimos, Palestina, Beirut, Jordania. Sume esto. ¿Qué sucede? Ya nada, ya los van tirando. ¿Ven qué condiciones está Libia? Supuestamente derrocaron ahí a Gaddafi, véanlo por qué. Y no ha pasado, lo han dejado peor. Vean lo que pasó con Afganistán y con Irak. Eso es lo que se debe ver, pero le apuestan a la distracción y totalmente a la serie de medios pagados y a los opinólogos y comentólogos que les encanta para salir hablando y hacerse notar, aunque solo sean unos pobres ignorantes, pero el problema no es que lo sean para ellos mismos, sino que la distorsión que hacen a la información a los demás. Entonces aquí retomando, vemos lo de Irán, que ahorita está en boga. ¿Qué sucede? Claro, Irán no es Venezuela. Por supuesto, Irán ha estado sometido a una condición diferente, también su posición es más lejana de donde gravita Estados Unidos, aunque tiene ahí Israel y tiene otros países que son aliados, que tienen muchas bases militares. Fácilmente va a tener no menos de 8 bases militares Estados Unidos ahí alrededor de Irán, pero ellos han estado sujetos a ataques tremendos. Está la de los 12 días del año pasado, donde sorprendió al mundo Irán, claro, comenzando a Estados Unidos y a Israel, de la paliza de los 3 días que se recuperó Irán, de que fue una mala jugada, porque estaban en pláticas para según llegar a un arreglo de paz, y los atacan, querían, pues lo que es la costumbre, ¿no? La traición. Pero después de esos 3 días, los 9 posteriores, Irán se reacomoda, se recupera y llegó de una manera que si eso hubiera continuado, hubiera acabado completamente con Israel. Israel se hubiera tenido que recurrir a las bombas atómicas y ya sería una cuestión
que hubiera llegado a otros grados, que afortunadamente no, porque ese es el peligro que tenemos ya a nivel planetario. Así es que ahorita pues persisten en lo mismo, ese es lo que quieren dominar ellos en la parte de Irán. Ahora viendo, está bien, siguiente lámina, Canadá. También el otro aspecto, bueno, pues ya peleado con el vecino, ¿verdad? Trump, igual que Luis XIV, agarrando parejo con todo el mundo y su gran aliado. Por supuesto que Canadá siempre había estado acomodado en la explotación que venían haciendo. Ellos no fueron ajenos de lo que hicieron en Irak, aunque sea una menor proporción, que Francia o que Inglaterra, pero también se despacharon con la cuchara, ¿verdad? Si no era la grandota de Estados Unidos, pues sí le metieron la cuchara canadiense, igual cuando fue Irak, cuando fue Libia. Todos ellos hacen algún botín, y si es aquí en América Latina, también, nada más que ahora, pues entre ellos se muerden. Y ahora sí resultó que el primer ministro, ¿verdad?, la representación de Canadá, cuando fueron a Davos, se queja y estuvo muy comentado, porque ahora sí fue contra Estados Unidos, se quejó. Ahí sí le dijo que abusaba de su poder, que debería haber derecho, igualdad, pero solo lo ven cuando ellos están lastimados y afectados. Nunca lo mencionan para otro país, porque mientras estaban acomodados en los saqueos conjuntos, pues no veían la necesidad de la democracia, la equidad para el resto de los países. Así es que todo esto también es parte del show donde se pelea la familia saqueadora, y eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué representa este hombre? Pues representa esos grupos de poder. Él estuvo, ya es muy conocido, ¿verdad? Ha estado mencionado en la banca central de Inglaterra. Pues está con esos grandes capitales, ¿no? Usted siempre va a tener esos grandes banqueros que están colocando a los diferentes presidentes y primeros ministros o secretarios también de Hacienda o Finanzas. Ahí está el caso de Argentina, pobres, que verdaderamente también están ahí saqueados. Pero en fin, esto es lo que pasa con este señor de Canadá. Y ahora ve usted lo que hizo, ya hizo el acuerdo y ese es su convenio con China, ya también está llevando, creo que de los países árabes, no sé si es Qatar, bueno, está también en aquellas partes ubicando, que ya sale de lo que Estados Unidos está viendo bien. Pero eso es porque están peleaditos, mientras se vuelven a adecuar, pues siguen en la explotación. Caso concreto con México. Vea usted los arreglos que se están queriendo hacer, los reacomodos del tratado que tenemos, México, Estados Unidos y Canadá. Ahí no están disasociados Estados Unidos y Canadá. Ellos están igualitos, queriendo seguir pagando una miseria por la extracción de los minerales en México, ¿sí? Quieren seguir dejando la contaminación tan altísima que hacen esas mineras y toda la condición de ellos muy buenos. Ahí no se pelean, ¿verdad? Porque así son estas personas. Entonces, no es irnos ahorita de que alguien, señor, mira qué importante, el de Canadá, le reprochó a Trump, le reprochó porque vio sus intereses afectados. No nos dejemos engañar por la película de distracción en toda esta afrenta que trae el Luis XIV del siglo XXI, que es Donald Trump. Seguimos en la siguiente lámina. Bueno, pues esto también, si vemos, muy alusivo, la inducción de Estados Unidos comandando, como siempre decimos, a sus peones de la OTAN, pues ahí ese es el futuro que les lleva, ¿no? Siempre argumentando que Rusia es el causante de todos, bien dicen de repente que no le vaya a salir de repente alguna familiar a Donald Trump o alguno de estos principales políticos, entre comillas, europeos, que les llegue ahí con que no encuentran al papá del niño y le vayan a echar la culpa a Vladimir Putin. También son capaces de eso, por decirlo irónicamente. Y aquí el mejor ejemplo es la parte de Alemania, que es la que podría significar todo. Alemania hoy está en las peores condiciones porque dejó su fuente de energía, ya conocido, que lo tenía económico de la Federación Rusa, y era ese acercamiento de alianza porque les estaba favoreciendo Rusia a esa economía fuerte, el líder europeo. Pero resulta que por los mandamás que son Estados Unidos de la OTAN, usted ya lo sabe, lo del Nord Stream, la explosión, luego que ya no le compran ni el gas, aunque le siguen comprando algunas partes,
pero ahora lo compran 3 a 4 veces más caro. Entonces, ese es el destino, ¿no? Diciendo, sí, no te preocupes, te vas a ir al peñasco, pero es la protección de Rusia. Toda esa falsedad creo que es muy claro en lo que se está llevando aquí con todos esos, entre comillas, aliados de Estados Unidos. Siguiente lámina. Continuamos con esto, bueno, pues en esa situación de la analogía de la agresividad de Luis XIV del siglo XXI, Trump, pues vemos ya el hilo pequeño que queda en donde era la gran alianza de la Unión Europea con Estados Unidos y pues esto también llega a ver la poca dignidad que tiene en Europa, pero hablamos no de los pueblos, insistimos, hablamos de esas cúpulas que son puestas por estos grupos de poder enormes, igual que manejan a los primeros ministros o presidentes de algunos países. Siguiente lámina. Seguimos con estos efectos. Bueno, aquí ya viendo nuestro continente, recientemente acaban de darle a Venezuela esa situación tremenda que yo creo todo el mundo está sorprendido, está para ver si hubo traiciones internas o no, pero obviamente es abrumador el poder militar, la tecnología máxima que utilizó Estados Unidos, mezclado con uno, mezclado con otro, pero la situación de Venezuela todavía está para aterrizar. Sin embargo, el golpe está dado, sí está mandando de que no le manden petróleo a Cuba, sí está mandando de ver el que saquen, ¿verdad?, cantidades de petroleros para que vayan a Estados Unidos. Entonces, sí hay una situación donde está agarrando las reservas más grandes de petróleo y también estratégicamente Estados Unidos, conforme aumente este control de lo de Venezuela, porque hasta el día de hoy se ve que sigue completamente controlando, es el que reduce su riesgo en un momento dado del petróleo que sale del Golfo Pérsico. Pero hay que ver todavía la explotación de los mismos, pero ya tienen ese gran recurso fácilmente para atascar todo lo que quieran un siglo fácilmente. Así es que ahí está dado, y como dice ahí este bandido de Trump, ¿verdad? Aquí este continente es mío, y el que se mueva, pues aquí le pasa lo que a Venezuela. Continuamos en las siguientes láminas, seguimos con eso. Ahí está Cuba, ya le hizo ese bloqueo reciente de lo del petróleo que le mandaba a Venezuela, ya está amenazando a todos. México mismo no puede mandarle un petróleo, que había dilemas, que si gratis o no. Bueno, pues, lo que se ha ubicado también es que lo pagaba Cuba con crédito o no, pero lo pagaba. Tenemos que ver ese aspecto, una cuestión mínima de lo que se enviaba, pero aquí es como trabaja Estados Unidos. Y volvemos al punto de vista, no somos ni pro cubanos ni contra cubanos, sencillamente analizamos las cosas como son. ¿Qué hablan? De repente volvemos a los mismos opinólogos y a los comentólogos que empobrecen y desvían la atención. ¿Qué sucede? El régimen, no sé, tremendo, el monstruoso régimen de Cuba que tiene sumergido en todo lo peor a esta sociedad. O sea, hablan del resultado que está viviendo una sociedad que está siendo asediada, está siendo bloqueada. Entonces, son tan ignorantes que ni siquiera se ponen a ubicar un poquito cuáles son las causas. Tú vas a hablar de un efecto, sí, pero ve las causas. Y las causas, pues es lo mismo que hoy nos está dando una muestra a Estados Unidos. No solo es entre dos partes, porque es muy respetable la diferencia entre dos partes. Pero aquí, abusando de su poder, Estados Unidos dice, bueno, yo aquí bloqueo pero si alguien le ayuda, también la agarro contra él. Ese es el asunto de un hegemón. Y ya lo hemos platicado en otros programas de Economía y Mercados, que lo puede ver usted en la videoteca, cómo utilizan el poder del dólar, el sistema del SWIFT, que también ellos controlan, que hace mucho daño. Por eso viene el puente de los BRICS ahorita, que está comenzando también a hacer esa merma, que ya usted puede verlo en la videoteca, estos temas que hemos checado. Pero sin embargo, aquí hablando del hemisferio, pues Estados Unidos está haciendo
pues valer esa distribución del mundo, como ya lo comentamos en los programas de Economía y Mercados también, esa diferencia, ¿verdad? La parte oriental, la parte Europa, también con esa influencia que va a llevar en la parte americana, diciendo Estados Unidos, mi reserva territorial es esta. Ya Venezuela, pues ya lo vimos lo que pasó, ya nada más le queda Nicaragua, Honduras tantito para dar, pero simple y sencillamente Colombia, pero Colombia entendemos que Petro ha hecho algo, ha intentado alguna cuestión, pero es muy difícil con 7 u 8 bases de Estados Unidos ahí metido. Ya prácticamente Colombia, se diga lo que se diga, es más fácil que ya le llamen protectorado y una, o como un Puerto Rico, una colonia más, en fin. Es más fácil que nombren así a Colombia, a que Colombia se quite una sola de las 7 u 8 bases que tiene. Ya totalmente está manejado por eso. Honduras también, de 1 o 2 bases, pues tiene también de Estados Unidos militares. Ya son países invadidos. Y la historia misma es lo que invitaríamos para reflexionar sobre todos esos opinólogos y comentólogos que pongan a ver la historia misma de América Latina. Todo esto que ha traído, inducido a Estados Unidos, mejorando y sofisticando su sistema de causar los problemas adentro de la gente, hace tantas y tantas y tantas décadas que podemos ubicar, y nada más veamos del siglo pasado, ¿verdad? Para checarlo, aunque nosotros comenzó desde el 19 y así nos quitó más de la mitad del territorio, viene el 20, continúa con esto, y así viene el resto de América Latina, y ahorita vemos que es lo mismo que están haciendo en Ucrania, lo que quisieron hacer en Georgia, lo que quisieron hacer en Irán, y lo que también quieren hacer sin duda alguna aquí en México. No hay que dejarlo al aire, porque han sofisticado su sistema. Primero, causan problemas. ¿Qué es lo que tienen que buscar? La desorientación. Y aparte de la mala información, cómo prender a una sociedad desorientada y también tener a esos inductores vendepatrias, que es lo peor que le puede suceder a un lugar. Debemos de cuidar nuestro país con nuestras diferencias y lo que sea. Somos nosotros. Ellos jamás van a venir, los de afuera, a ver algo mejor por nosotros mismos. Solo van a venir por nuestros recursos, a acabarnos, y si no, veamos todo lo que han hecho en Centroamérica y Sudamérica, de los países que han estado alrededor de ellos. ¿Quiere ver usted ahorita? Cheque Ecuador, ¿cómo están? Vean lo pésimo, sin embargo, ahí se hablan maravillas. Ve Argentina, hablan de maravillas. Pobres argentinos, están sufriendo, y lo comentamos aquí. Hace más de 2 años que pues deseábamos que fuera lo mejor, pero están en las peores condiciones. Entregan todo, es más, están entregando el oro, están sobrepagando, están haciendo acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, más de 140 acuerdos a favor de Estados Unidos y como 12 o 15 a favor de Argentina. Y si todavía los analiza usted, diría, qué poca vergüenza y dignidad, pero es de los que dirigen. Y si usted se pone a analizar qué es lo que le recomendamos, se dará cuenta de lo que estamos hablando ahorita, y por eso es el aspecto de Luis XIV, el agresor, hacia afuera de sus vecinos, y aquí Donald Trump también hacia afuera, pero con la capacidad tecnológica y financiera que tiene. Siguiente lámina. Siguiendo entonces, continuando con estos aspectos, ahora ya vimos esa parte donde quisimos poner lo que se pudiera inferir, lo que se pudiera hacer de analogía, o ciertos aspectos de Luis XIV y Donald Trump. Pero también podemos ubicarlo con Calígula, ¿no? Esa manera tan despectiva que él mismo se refería a sus propios coterráneos, y no se diga, bueno, los que tenía, como era un imperio, ya fuera de las colonias que ellos agarraban, pues igual los trataba con la punta del pie. Pero en la propia Roma, él como emperador dijo que iba a nombrar cónsul, que era de los cargos mayores, a su caballo. Esa es una anécdota donde él, no es que lo llegara a nombrar, pero habla la historia, si usted puede verificarlo, que él lo hacía como una manera de sobajarlos.
de decir que era más valioso tener a su animal, creo que era quería decir rápido, veloz, algo así el nombre que le puso él, y así humillaba a la gente. Calígula tuvo un aspecto donde hablan que si una enfermedad o algo que pasó era una persona antes y fue otra después. Hablaron la tiranía, lo sádico que era, la degeneración, y ahí no es que hubiera los archivos de Epstein, ¿verdad? Quién sabe cómo se llamarían los archivos de ese momento, pero habían atrocidades, y ahí también pues vemos que trae esos aspectos Donald Trump también con el aspecto de Calígula. Tiene un parecido con Luis XIV y también tiene estos aspectos del emperador romano Calígula. Pasamos a las láminas. ¿Dónde venimos en esta derivación? Bueno, aquí vea usted, su propio pueblo, lo que estamos viendo ahorita, dicen de Lais, pero en general vemos que los problemas sociales, ¿verdad? Todos los atentados que hay en centros comerciales, las carencias que tiene. Pasamos estas dos o tres láminas que tenemos seguidos de aquí de Estados Unidos, las protestas que dan, bueno, matando a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Que es lo que ellos dicen, que es al primero que se ubican, pero pues ya trascendió, porque los negros para ellos, o los latinos, pues son de segunda, ¿verdad? O tercera, pero ya también llegaron con esos aspectos. Eso es lo que está sucediendo en su interior de Estados Unidos. Se ha escuchado más cosas también. ¿Qué sucede aquí dentro también, donde no escucha el emperador? Bueno, lo de Milei, lo que hoy comentábamos, se está hablando de una situación en la Patagonia donde siguen año con año misteriosos incendios y donde están llegando precisamente gentes de Israel porque él lo ha ofrecido también. Prácticamente que llegue Jerusalén, pues sería el Israel 2, ¿verdad? Tenerlos ahí, y los está entregando. Por eso el mismo pueblo ahora se queja, dentro de otras cosas, de la pobreza, la carestía, la inflación, que le ha llegado tremendo a esta gente. Ahora en la parte de la Patagonia ya fuego, desalojo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que esa parte tan rica de la Patagonia va a quedar ya fuera del control de ellos. Es más, con esto le concluyo la parte de Argentina, porque es una tristeza hablar lo que está sufriendo ese pueblo. Sin embargo, no se dice nada. El agua, ese recurso indispensable, ya fue entregado a una empresa israelí también, estatal, porque dice que la estatal de Argentina no puede, pero la da una estatal israelí. ¿Qué sucede también lo de los pueblos? Aquí lo vemos en general. ¿Qué está pasando en su círculo de aliados, entre comillas? Bueno, pues el sistema de las drogas, el sistema de la delincuencia, son ejemplos que pasan en el propio Estados Unidos, que pasan en Canadá, que pasan en Europa, en esos lugares que eran el ejemplo para darnos. Pues créame usted que si hablamos de varios de nuestros países latinoamericanos, no se viven esas condiciones. A lo mejor algunos tienen, pero no están así donde se supone que es el primer mundo y lo desarrollado. Siguientes láminas para ver también esta continuidad de imágenes. Así están. Ahí vea usted ante una casa de una prestigiada marca de productos, y ahí están tirados al lado. Y pues no sucede mucho, ¿verdad? Es una manera de llevar las cosas tan diferentes que no lo combaten. ¿Qué otra cosa sucede en esa comunidad que no ve nada el emperador y no lo toca? Lo que yo hablábamos de Israel. Mire usted, ahí está el edificio de las Naciones Unidas, y mandaron a derribarlo. Es solo un pequeño ejemplo de lo que han hecho. Han matado a soldados de Naciones Unidas, los han bombardeado. Sus propias bases, de los que supuestamente son para la paz, ellos los han combatido. ¿Por qué? Porque dicen que son terroristas a la ONU. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Así terminó el edificio de la ONU. Esto es lo que hace Israel. ¿Qué dice el emperador? No dice nada. Por eso actúa exactamente como Calígula lo hacía, de esa manera, ¿no? Fomentaba la destrucción, dejaba que pasaran todos estos aspectos hasta que llegó en una grave situación pues al Imperio Romano.
Bien, aquí Trump está dejando todos este tipo de situaciones donde no los ve. Ahorita en la guerra con, el conflicto potencial con Irán, pues está dejando llevar, aunque vamos a ver en qué desenlaza la presión de Netanyahu con Donald Trump, a ver si arrastra Estados Unidos o no. Y aquí recordemos que dice, esto es algo claro, Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Así que esto, de todo lo que hemos visto atrás para ver esa actitud bélica, con la analogía de Luis XIV o el emperador Calígula, la analogía con Trump, de ignorar o dejar todos los problemas que están suscitándose y diciendo no pasa nada, aquí lo podemos hacer. Y además vea usted con la extradición, ¿qué pasa? Nada. Ahorita hasta en el fútbol estamos viendo que pues hay dilemas para ver si llegan o no llegan, la gente se puede exponer y creo que son situaciones difíciles. Vale la pena ir checando con este Trump que en la agresividad y la expansión es el Luis XIV del siglo XXI y también tiene ese aspecto de emperador Calígula para ignorar y fomentar lo peor. ¿Continuamos? El siguiente láminas, bueno. ¿Por qué seguimos en esa megalomanía, esos aspectos que le gusta dar totalmente al emperador, ¿no? Y vemos esta señora Machado, imagínese usted, le ayudan en el grupo de europeos a darle el Nobel de la Paz. Ya no vamos a cuestionar si lo merecía o no lo merecía. Usted puede tener mejores elementos para saber si sí o no. Pero el llegar y decirle, mire, aquí está el premio Nobel de la Paz que me dieron y se lo voy a obsequiar a usted. Esto es como si alguien llega y se titula de médico y luego llega y le regala su título a otra persona para que haga las cirugías. Pues aquí sería ver con quién se va a meter. Y el otro señor lo recibe muy bien en su megalomanía. Todo esto es lo que hablamos de esa psicología que tiene que ver con el que se sentía el ombligo del universo, tanto Luis XIV como el emperador Calígula y Donald Trump ahorita, nada más que con armas diferentes. Siguiente lámina, por favor. Si vemos eso de la paz, también podremos hacer alusión. El de la FIFA actualmente le regala el reconocimiento de la paz deportiva o algo así. En verdad que el servilismo y el aspecto es terrible y el señor pues encantado de salir recibiéndolo. Los medios de información están siendo cada vez la censura más ampliada. Bueno, de hecho nuestro programa ha sido censurado muchas veces por lo mismo, que hay que ser porristas hacia un lado, hacia el otro, y no, tenemos que analizarlo con la imparcialidad, le guste a quien le guste, y a quien no, pues también. Lo que tenemos que hacer es plantear las cosas y que usted saque, como siempre, la mejor opinión, pero no estar ni como los inductores pagados o los comentólogos y opinólogos de título que desorientan. Esta es la situación. Entonces vemos bueno, ahora ya hablamos lo que era el Twitter, ¿verdad? Que tenemos ya, pero el símbolo sigue siendo, creo que ya pasó a la X, pero pues viene con el control de su gran amigo Elon Musk, aunque hagan el show, pero ya, y luego viene la parte de Facebook. Todo eso está manteniendo un control de una censura enorme y todo viene o bombardeos de desinformación o la censura para que esto no se expanda. Aquí aprovechamos para agradecerle de verdad el que usted se suscriba, el que nos dé una mano arriba, siempre nos ha ayudado para poder mantener el programa y seguir, aunque en algunos otros no nos han permitido difundir, pero aquí seguimos adelante. Siguiente lámina. Bueno, pues lo que retomamos, esa estrategia de lo que tiene Estados Unidos en el petróleo lo aumenta. Sin embargo, un conflicto, si se disparan los precios, dicen que en parte no le convendría, pero si ya empieza a manejar el petróleo de Venezuela, pues obviamente lo va a enriquecer más y la materia prima no le va a preocupar mucho. Aquí habría que ver cómo se va a reacomodar las inversiones que ya tiene China
y ya tienen los de la Federación Rusa en Venezuela y los de Irán. Tenemos que ver, sin embargo, es claro que sigue siendo dominado por Estados Unidos, aunque no aterrizado. Pero aquí está el punto de vista que hablamos de ese control que tenemos a beneficio de Estados Unidos en esta situación internacional. La siguiente lámina, por favor. Bueno, el dólar, ¿verdad? Lo sacamos ahí porque pues ya ve la megalomanía para tenerlo. El dólar estadounidense que fue, y lo hemos comentado varias veces y lo seguimos sosteniendo, una estrategia muy inteligente de los estadounidenses para utilizar el billetito, la moneda o ahora nada más digitalmente para meter a este papel, que ya no tiene respaldo en recursos. Bueno, se puede sumar ahora lo que saque de Venezuela, pero es más lo que tiene también en deudas, va para camino a los 40 millones de dólares, 40 billones de dólares, Estados Unidos, que ya ha rebasado a más de 1.5 veces por lo menos de lo que produce. Insistimos, si Estados Unidos debe 2 pesos con 50 centavos, solo genera 1 peso para pagar, sigue en saldo rojo. Y mírenlo usted, en todas las guerras donde anda metiendo, ¿cómo puede estar subsidiando eso? Si debe más de lo que gana, y sin embargo ella está metiendo dinero, metiendo a otro, y sigue dando dinero, pues es imposible. Y luego también sus ventas de bonos, que es algo muy sencillo como una empresa. Usted no compraría acciones de una empresa quebrada, y Estados Unidos está vendiendo sus bonos, ¿verdad?, de nación, que son como pues, las acciones de una empresa, y pues sencillamente cotizando y agarrando dinero. Esa mentira, esa falacia de dinero también se disfraza con la salida de la maquinita de dólares. Ellos solo siguen imprimiendo papeles que no tienen ninguna validez o nada más digitalmente lo dan y nos lo siguen imponiendo. Insistimos, no debería de valer ni 17 pesos mexicanos un dólar. Ya no se diga 18, 19 o nada. No debería de valer ni siquiera 1 a 1. Debería de ser al revés, como 17 dólares por 1 peso mexicano, porque el nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto, sí, todavía produce más de lo que debe, al revés de los estadounidenses. Pero es un dominio que hacen, y por eso quisieron, como lo hemos platicado en otros programas de economía y mercados, cuando petrolizaron el dólar para obligar al mundo a usar sus billetes, y aunque siguen ahorita en reservas, esto ya va modificándose con los BRICS, con el grupo que está cambiando ya a no usar el dólar. Siguiente lámina. Bueno, lo que decíamos de ilusión, ¿no? ¿Cuánto vale, cuánto llega? Pues el peso de una pluma, ¿cuántos pesos? Adelante, ¿cuántos dólares? Perdón, adelante. Siguientes láminas. Sí, bueno, lo del Bitcoin, estamos hablando que ellos viven de un mundo ya financiero prácticamente. Estados Unidos perdió esa capacidad productiva propia, competitiva, que obviamente se descentralizó, se desconcentró, se fue de una manera u otra a diferentes partes del mundo, y eso pues estaban en los bonos, en que el dólar que no tiene respaldo valiera más, todo este tipo de aspectos que hoy con los BRICS que comienzan a hacer ese puente para desligarse del dólar y no tener no estar supeditados a Estados Unidos, está cambiando las condiciones. Siempre decimos, no invierta en monedas virtuales, no pierda su dinero, porque solo ganan los que lo manejan. Llámese Bitcoin o llámese Ethereum, ninguna de esas, y mucho menos otras, le va a convenir a usted, porque es solo jugar una lotería. Siguiente lámina. Bueno, lo que hablamos ahorita, ya con Biden comenzaron desesperadamente, y ahora con Trump, de que todo se concentra en Estados Unidos. Todo lo que dejaron ir, ¿verdad? Porque vivían del mundo, hacían lo que querían con su moneda y tapar los recursos. Bueno, todo se va, pero no solo Estados Unidos, se va al continente americano. Quieren concentrar en Estados Unidos lo que sea estratégico, pero quieren que esté en el continente
todo lo que sea bajo su control. Siguiente lámina, aquí está, bueno, Trump pues ubicó los aranceles, ¿verdad? También le salió muy mal, fue una situación muy errónea, pero yo creo que fue parte de esa megalomanía, de esa situación, y ahí está el Luis XIV, pero con armas nuevas, ¿verdad? No importándole lo que pasara en otras sociedades, pero ese es parte de ese aspecto que él quiere buscar de una u otra manera en la desesperación de la situación tan difícil que tiene económica y financiera Estados Unidos, aunque tiene esa maquinita, pero ya el aspecto de los países que se quieren librar de esa farsa, ¿verdad? Ya es lo que estamos viendo ahorita, está haciendo el reacomodo mundial, nada más que hay que ver dónde quedamos cada uno y nosotros lo tenemos aquí pegaditos, no hay que perder la brújula. Siguiente lámina. Bien, pues esta es la realidad. Estados Unidos nos está demostrando con su América primero, ¿verdad? Y hagámoslo grande otra vez. Nos está mostrando la punta de su iceberg, pero realmente está en una condición muy difícil y es por eso la agresividad, ¿verdad? Que tenemos hoy a ese Luis XIV del siglo XXI con la insensibilidad de un Calígula como es reflejado en Donald Trump, el que representa al grupo que está manejando ahorita la Unión Americana. Siguiente lámina. Bueno, pues lo que hoy hablábamos, este es el punto de conflicto mayor, lo que tenemos desde la parte de Oriente a Occidente y ahí está la situación de las rutas donde van a pasar todos los tipos de productos, donde por eso Irán ahorita es el punto focal, pero que no debe de olvidarse los otros conflictos que hablamos que siguen en este año de las guerras que va a determinar prácticamente el futuro de la humanidad misma. Sigamos, siguiente lámina. Bueno, pues estos son los focales que tiene Estados Unidos en esos conflictos, ¿verdad? Ahorita torales, Irán, la parte de Groenlandia, está Venezuela lo que hizo y México, mucho ojo. Ahí aparecemos. Por supuesto que está Brasil también, nada más que le queda muy lejos, y Brasil ya tiene una participación en los BRICS que ya lo protege, situación que México no tiene, muy atentos con eso. Siguiente lámina. Bueno, aquí está el punto que decimos ha crecido, es un G4, ¿verdad? Un grupo de 4. Tenemos, bueno, por supuesto los dos fuertes, está la Federación Rusa y está China, esa asociación como lo hemos comentado varias veces, que lo dijo Henry Kissinger, se lo advirtió a Estados Unidos, el día que Rusia y China se junten harán el trastorno que hoy se está viviendo de cambiar la unipolaridad a la multipolaridad. Pero adicionalmente en el Medio Oriente está Irán, ¿verdad? Y en Asia mismo pues está la parte de Corea del Norte, que ya meritará luego en otro programa, pero le sugerimos que lea usted ahorita las cosas que está haciendo Corea del Norte, pero no salen, porque obviamente la censura no indica ahorita lo que está avanzando ese país, porque la censura que nos ponen es que no veamos cómo puede avanzar un país, que no veamos cómo alguien puede sobrevivir a la imposición del control y el saqueo que ellos manejan. Por eso, lea, indague, investiga. Los que les dicen que son ejes del mal, que son los extraterrestres y lo peor, cheque, porque no siempre todo es así. Siguiente lámina. Bueno, pues aquí vemos, yo creo que prácticamente vamos a llegar las 2 o 3 láminas para concluir el programa. Luis XIV y Donald Trump, casi Trump y Luis XIV los podríamos definir en sentirse como el ombligo de la creación, aunque si sumáramos los aspectos de aportación de culturas y artes que dieron, Trump hasta en ese lado sale peor. La megalomanía, pues ahí está, ¿verdad? No dudemos, diríamos que en su cuestión emocional de Trump estaría encantado que ahí en estas grandes montañas fueran a poner su rostro también, que son icónicas en Estados Unidos. Siguiente lámina, para que podamos concluir, no olvidemos esto, en ese mapa que pusimos, no olvidemos el radar de lo que hace Estados Unidos. Se ha especializado, a nosotros nos han quitado la mitad del territorio,
nuestros recursos los han agarrado y los han tenido pagando miserias y nos han revendido también sus derivados. Háblese gasolina y háblese gas todavía. Entonces, ahorita con todo lo que se está haciendo en el Tratado de Libre Comercio, aquí hay una pequeña diferencia de lo que está marcando el señor Marcelo Ebrard, que dice que es muy bueno ese tipo de aspectos y arreglos que se dan, pero creo que se le está olvidando la garantía de los aspectos mineros, que no es lo ideal. Si somos un gran productor de plata, hay otros materiales también, pero la plata somos un gran productor, deberíamos de estar de veras riquísimos, aumentando nuestro Producto Interno Bruto en eso. Sin embargo, es una miseria lo que pagan y todavía usted puede leer, se les regresa, se les reembolsa y se les bonifican todavía impuestos en los acuerdos que nos han impuesto canadienses y norteamericanos. Esas son las cosas que debemos de ver, que tenemos que estar unidos como mexicanos, tenemos que ver, no tiene que ser un pecado, una falta que un país quiera manejar sus recursos propios. Pero si lo hacemos así, nos van a decir, eres como Venezuela, eres como Cuba, eres como Irán, eres como un extraterrestre que quiere invadirnos. Todo este tipo de cosas ellos deciden, pero debemos estar muy conscientes y muy unidos. Una, para que el bombardeo de la infodemia de ellos, para desorientar a la gente, descontrolarle y llenarle ideas que no son las adecuadas, también las sepamos discernir. Y la otra, lo que tenemos aquí dentro, opinólogos y comentólogos que en su ignorancia y en su sentido y su afán de querer sobresalir para hacer un TikTok o hablar algo más, solo se ponen a comentar y opinar de una nota que lean o que escuchen, pero con su pobreza y su carencia de información. Bien, con esto llegamos al final del programa de hoy. Le agradecemos mucho a quien ya está suscrito, que nos dé una manita arriba si le gusta el programa. Si no está suscrito aún, suscríbase, nos ayuda mucho. Al suscribirse, ponga la campanita, aplique también la selección de todas para que le lleguen nuestros programas. No tenemos monetización, es un aspecto de dar y aportar en estos análisis para que usted, como siempre, tome la mejor decisión y seamos siempre una mejor nación. Lo esperamos hasta pronto en Economía y Mercados.